Bienvenidos a otro episodio más de Viviendo con Cusi. El día de hoy vamos a hablar de cuándo cambiar de tratamiento. Lo que yo les voy a compartir hoy quiero que quede sumamente claro que es en base a mi experiencia, a mi diagnóstico y a cómo yo lo viví. Más no soy doctora, soy paciente de Cusi. Cuando recién me detectaron el QC, mi médico me dio mesalacina en sobres granulados. ¿Cómo era la presentación? Era un sobre plateado y venía como si fueran granitos de azúcar un poquito más grandes. Así era la presentación del sobre. Y yo me tenía que estar tomando uno en la mañana y uno en la noche porque mi brote estaba muy fuerte. Em, Tardamos varios meses en realmente controlar, al principio mi enfermedad, porque estaba muy fuerte cuando me la detectaron, y estuve con ese medicamento, yo creo que casi un año. Este medicamento me dio, entre todos sus efectos secundarios, uno que me hacía orinar con presencia de sangre. Cuando detectamos que esto era lo que me estaba haciendo tener sangre cada que iba al baño, mi médico inmediatamente me pidió suspender el medicamento y me cambió el tratamiento a esteroides. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Cuando yo estaba tomando la mesalacina y yo empecé a ir al baño, yo empezaba a sentir como un dolor en el abdomen, pero no era el colon. O sea, ustedes van a aprender a identificar cuando es el colon y cuando no es el colon. Entonces yo sentía como un dolor de mi lado derecho. Decía, es que hay algo que no, hay algo que no. Y empecé a ir al baño a hacer pipí y empezaba a tener presencia de sangre. Me meto a investigar cuáles eran los efectos secundarios del medicamento que yo estaba tomando y era muy claro que era muy fuerte para el riñón y para las vías urinarias. Entonces yo me asusté mucho, le hablo a mi gastro y le digo, estoy teniendo estos síntomas. ¿Qué hago? Y me dijo, vamos a suspender ese medicamento porque estás teniendo un efecto secundario a este medicamento y pues no lo puedes seguir tomando. A mí me dio mucho miedo porque me mandó a hacer varios análisis para ver cómo estaba mi riñón. Y pues claro, yo estaba con muchísimo miedo. Me decía a mí misma como, si ya pasó lo del CUSI, ahora súmale esto. Yo ya no quería como seguirle haciendo frente, estaba muy fastidiada, estaba muy cansada, estaba harta y tenía demasiado miedo a que eso se convirtiera en un cáncer o a morirme realmente porque no estábamos logrando controlar la enfermedad y tampoco estábamos logrando dar con el medicamento que me ayudara. Cuando yo le pregunté las causas de mi enfermedad al médico, me acuerdo perfecto que me dijo, no sabemos las causas. Me lo dijo así como en un tono de no me preguntes más porque real no sabemos cuáles son las causas. No se saben las causas, todavía hace falta investigar muchísimo más, pero no te puedo responder esa pregunta. Quiero pedirles que no vayan ustedes, o sea, si están presentando efectos secundarios, si están tomando un medicamento y están notando cosas, no lo suspendan automáticamente ustedes. Siempre lo tienen que consultar con un profesional. Recuerden que por algo existen y también están en la libertad de preguntarle a los médicos, de contarle a los médicos en dónde están parados ustedes hoy para que les ayuden. Ok, volvamos a la parte de cuando a mí me cambian el medicamento y me dan esteroides. Yo empiezo a tomar los esteroides y empiezo a ver cómo mi cara, yo tenía una cara muy perfilada que todavía la estoy recuperando, voy para allá, pero es un proceso, no soy tan estricta con mi cuerpo porque no lo quiero autocastigar. Empiezo a ver cómo mi cara se empieza a hacer ancha, se empieza como a hinchar y se empieza a hacer redondeada de yo tenerla perfilada, de yo verme súper bien mi mandíbula y todo, yo empiezo a notar que mi cara estaba cambiando. Y luego empiezo a notar también cómo mis caderas empiezan a ensanchar. Y yo sentía que de por sí empecé a comer mejor porque empecé a responder, pero entonces yo dije, ay, estoy subiendo de peso o qué está pasando, pero no estoy comiendo en cantidades o cosas que me hagan realmente subir de peso.
Yo jamás imaginé que era el medicamento. Entonces yo lo seguí tomando y lo seguí tomando y lo seguí tomando por un año. Empecé con ese medicamento y tardamos un año en realmente quitarme ese medicamento o más. Ya no me acuerdo muy bien, pero lo que sí tengo claro que fueron 12 meses y les voy a contar porque lo tengo muy claro. Cuando yo me meto a ver los efectos secundarios de este medicamento, yo ya había cambiado de médico también, yo ya estaba con Alejandro Smith, mi médico de aquí de Guadalajara, y me meto a ver los efectos secundarios porque dije, nunca investigué de este medicamento, nunca vi cuáles eran los efectos secundarios, nunca nada, entonces vamos a ver cuáles son los efectos de tomar esteroides tanto tiempo. Y dentro de los efectos veo que uno de esos efectos era subir de peso. Y una cosa era el tiempo que lo tomabas, pero otra muy distinta era el tiempo que dura en tu cuerpo después de que lo dejas de tomar. Si yo me quedé como, ¿qué le estoy dando a mi cuerpo? ¿Qué le estoy metiendo a mi cuerpo? Y me asusté mucho también cuando leí que afectaba la tiroides si lo tomabas en ciertas cantidades y por tanto tiempo. Entonces yo le hablo a Ale y le digo, Ale, estoy tomando este medicamento que son esteroides, ya llevo más de un año, son estas cantidades, estoy preocupada. Y él me dijo, no te preocupes, ya que vengas a consulta te explico y lo checamos, pero no te asustes, tú vas muy bien, tal vez te está dando el efecto secundario de que estás subiendo de peso, de que estás hinchada, de que no puedes bajar de peso, pero al menos está muy controlada tu enfermedad. Y si no es ese esteroide, o sea que a mí me estaban dando una cantidad muy pequeña y de los más ligeros, porque de ahí era subir la dosis, subir el tipo de esteroides que me iban a dar. Entonces yo no quería eso. Me dijo, estás muy bien, lo que pasa si te quito ese medicamento es que te voy a tener que dar algo más fuerte, porque realmente lo que te ha controlado la enfermedad muchísimo es este medicamento. Entonces ya pasó el tiempo, fui a consulta con él y para mí fue como bien retador ir a consulta y que él me dijera, ¿por qué no regresas a tomar mesalacina? El primer medicamento que a mí me había, pues ahora sí que dado el efecto secundario de orinar con presencia de sangre, que había lastimado mi riñón. Entonces yo estaba así como, ¿estás loco? ¿Cómo me preguntas que regrese a mesalacina? ¿Cómo me dices eso si sabemos que me puede dar un efecto negativo? Y entonces Ale, mi médico de Guadalajara, me pregunta, ¿por qué no regresas a mesalacina? Recuerden, voy a hacer otro paréntesis aquí, que yo tenía a mi médico en San Luis Potosí, entonces yo estaba yendo y viniendo, y cada que yo tenía crisis, pues no me podía como atender bien, porque yo iba a San Luis y obviamente mis síntomas ya se habían calmado, ya eran otros, entonces realmente era como muy complicado para mi médico de San Luis poderme dar un tratamiento mejor o más enfocado a lo que yo estaba teniendo en ese momento. Entonces fue cuando decidí buscar un médico en Guadalajara y yo no sé si ustedes sean creyentes o no, pero yo sí. Y de algo que estoy muy segura es que Dios puso en todo momento a los doctores correctos. Cuando yo busqué al gastro aquí en Guadalajara, me acuerdo perfecto, yo estaba teniendo un episodio muy fuerte, sí o sí tenía que ir a un doctor aquí, no había manera que me esperara para poder ir a San Luis, porque ya llevaba varios días, o sea, con un cuadro muy activo, entonces tenía que ir sí o sí. Y yo busco el médico aquí en Guadalajara y me metí a una página de gastros que están registrados y empecé a buscar y a leer a qué se dedicaban, qué tipo de pacientes recibían, cuánto tenían de experiencia, los comentarios que tenían. Me empecé a buscar y a buscar y di con Alejandro Smith aquí en Guadalajara. Para mí fue un ángel así, Dios lo puso en mi vida por muchísimas cosas y me tuvo una paciencia, me ayudó muchísimo y también me ayudó a confrontar muchos miedos que yo tenía. O sea, ya habían pasado 2 años y doy con Ale y Ale fue un antes y un después en mi enfermedad.
Entonces, cuando a mí Ale me pregunta que si quería regresar a la mesalazina, yo me quedo en shock, así como, no, Ale, o sea, ¿cómo voy a volver a un medicamento que me hizo daño, que tuve esta reacción? Y él me dijo, mira, acaba de salir un medicamento nuevo, más bien una presentación nueva del medicamento que tú estabas tomando y no te va a dar ese efecto secundario. Me explicó el por qué yo había tenido ese efecto y cómo se llamaba ese efecto. O sea, me tuvo toda la paciencia del mundo para resolver esa inquietud que yo tenía, ese miedo que yo tenía. Y me dijo, vamos a probarlo poco a poco, vamos a ver si se presenta de cierta manera. Si tú tienes un sangrado, una gota, lo suspendemos. No tengas ese miedo, que eso no te limite. Vamos a quitarte el esteroide y anímate a probar este medicamento. Y yo me la pensé mucho. O sea, yo estaba así como, Ale, pero ¿y si no funciona? ¿Y si me vuelve a dar un brote? Y me pongo como cuando me diagnosticaron la enfermedad, que ese era uno de mis mayores miedos, o que realmente pues la enfermedad escalara. Total, para no hacerles las cosas largas, me animo a cambiar de medicamento, decido probar esta nueva presentación que acaba de salir al mercado de mesalazina, que eran unas pastillas, y me da una dosis alta de las pastillas porque me estaba quitando el esteroide. Me dijo, lo vamos a ir cambiando poco a poco, vas a ir reduciendo las dosis de esteroides. Él sabía las dosis que estaba tomando y me las fue dosificando. Yo fui partiendo las pastillas a como él me indicaba. Por eso les vuelvo a hacer el hincapié de que es muy importante hacer todos los cambios que tú quieras hacer en tu enfermedad y en lo que estás tomando, siempre de la mano de un profesional, en todo momento. No quiero que lo hagan solo porque yo les estoy contando y les estoy explicando cómo lo hice yo. Yo siempre lo hice de la mano de un profesional. Yo no tomé ninguna decisión porque yo quisiera. Siempre lo consulté con un médico. Es muy importante que eso quede en claro. Empiezo yo a tomar una dosis cada vez más pequeña del esteroide y empiezo con una pastilla, no recuerdo qué gramos era cada pastilla de mesalazina, y después él me quita por completo el esteroide. Tardamos varios meses en ese proceso, o sea, no fue de la noche a la mañana quitar un medicamento e introducir otro, fue, o sea, sí nos tomamos un tiempo importante porque tenía que cuidar también él mi cuerpo y cómo iba reaccionando mi cuerpo. Yo agradezco mucho eso, que realmente Ale se tomara el tiempo de ver mis síntomas, de ver mis reacciones y también de responder las preguntas que yo tenía y todo lo que yo me sentía agobiada, él se daba el tiempo y me lo respondía siempre de la mejor manera y con la mejor actitud. Total. Me quedo con la mesalacina, solo con la mesalacina, y mi cuerpo empieza a responder muy bien. Con Ale, él también me monitoreaba mucho el peso en conjunto con Dani, que era la nutrióloga, que me ayudaban a seguir el FoodMaps. Entonces, dejo el esteroide y empecé a bajar de peso con la mesalacina. También empecé a reducir todavía más mis porciones y porque yo era muy consciente que subir de peso teniendo la enfermedad era un tema. Tampoco quería que eso sumara, o sea, todo el tiempo mi mente estaba agobiada ¿y qué va a pasar si? ¿Y qué va a pasar si subo de peso? ¿Y qué va a pasar si este medicamento me da esta reacción? ¿Y qué va a pasar si no responde mi cuerpo? O sea, todo el tiempo mi mente estaba súper agobiada. Por eso es sumamente importante y les hago mucho hincapié en que ustedes hagan clic con su médico y tengan la confianza de preguntarles todo. De verdad, yo le preguntaba muchas cosas a Ale y me sentía mal de ciertas cosas y le mandaba mensaje, luego le escribía por WhatsApp. Claro que yo sabía que él me iba a contestar cuando pudiera, porque es médico, porque opera, porque tiene más pacientes. Yo siempre tuve también esa conciencia de que él también tenía una vida, tenía más pacientes, pero yo sabía
que no había tema con que le escribiera y le comentara el cómo estaba. Y si él veía que mis síntomas eran fuertes, entonces ya me citaba a consulta o me mandaba a hacer análisis. Pero él en todo momento me podía revisar muy fácil y muy rápido porque estaba aquí en Guadalajara y yo me sentía con esa confianza y también me sentía muy cuidada por él, por cómo llevaba mi enfermedad y yo veía los resultados, o sea, yo sentía menos inflamación, menos dolores, mis episodios eran menos, también de la mano con Dani, que era la nutrióloga, que es la nutróloga, ella también me escuchaba súper bien, poco a poco íbamos implementando más alimentos de la mano con mi mamá, o sea, fue en conjunto de todos y también yo le eché muchas ganas a que las cosas funcionaran y a ponerme bien. En conclusión, me gustaría decirles que cambiar de medicamento va de la mano con los efectos secundarios que tienes, número uno, con cómo tu cuerpo va respondiendo a la medicina, número dos, y número tres, que también tu médico te vaya monitoreando y tomen una decisión en conjunto, no tomar una decisión en separado y tú cambiar el medicamento que estás tomando solo porque sí, no, o sea, que se tiene que seguir un proceso y hay ahora sí que indicaciones que tu médico te va a dar por tu mismo bien, no porque quiera que gastes o porque quiera él enriquecerse, no, realmente es por tu mismo bien si encuentran el médico correcto, ¿ok? Recuerden siempre buscar ese doctor que ustedes van a sentir que realmente se preocupa por ustedes, que realmente les está buscando el tratamiento que les funciona, que todo el tiempo está monitoreando lo que sí, lo que no, lo que están comiendo. Desde el momento en que llegan a consulta con él, que se toma el tiempo para revisarlas, o sea, real revisarlas, tocarles el abdomen, cómo andan de inflamadas, tomarse el tiempo él de preguntarles qué han estado comiendo esta última semana. O sea, yo sí le llevaba a él, por ejemplo, esta semana comí esto, yo llevaba mi diario muy juiciosa de qué era lo que estaba comiendo para que rápido identificáramos. Y Dani también, o sea, ahí jugó un papel súper importante que me ayudó en todo momento a poder identificar qué cosas eran las que me hacían inflamarme. Y también cuando yo empezaba a implementar las recetas de mi mamá, pues que me ayudaran y que no fuera contraproducente. No tengan miedo de preguntarle a su médico los efectos secundarios del medicamento, para qué sirve el medicamento. Es mucho mejor preguntarle directamente al médico que buscarlo en internet, porque yo me metía a buscarlo y obviamente me salían muchas cosas. Entonces, cuando yo iba con Ale y le preguntaba, oye, ¿sabes qué? Es que leí esto, este medicamento y esto me preocupa, él me decía, a ver, este síntoma se presenta o este efecto secundario se presenta si tú tomas estas cantidades, que cero estás tomando esas cantidades, estás muy lejos de tomar esas cantidades, pero realmente se presenta en estos momentos. O sea, a mí Ale me explicaba todo de todos los medicamentos que yo tomaba y así. Yo le preguntaba todo y él me tenía la paciencia de real explicármelos sin yo sentir pena de preguntarle, sin yo sentirme tonta por no saber, porque yo sabía que yo era la paciente y que él era el médico y siempre en todo momento me hizo sentir con esa confianza de preguntarle sin sentirme juzgada. Otra cosa que me gustaría agregar es que no tengan miedo a probar un nuevo medicamento como, como en mi caso, o sea, yo sí tenía el miedo de atreverme a probar un nuevo medicamento y volver a presentar una sintomatología mala. Y cuando me animé a probar este nuevo medicamento, pues la respuesta fue muy buena de mi cuerpo. Entonces, siempre háganlo de la mano de su médico, pregúntenle los pros y los contras para que puedan tomar una decisión en conjunto y se sientan respaldados y con toda la información y no sientan que les están dando un medicamento por dárselos sin que ustedes entiendan lo que implica tomar ese medicamento o el gasto también de ciertos medicamentos, porque hay medicamentos que son más costosos que otros, hay otros medicamentos difíciles de conseguir que también pasé por esa etapa, o sea, que se agotaban, que no había, entonces era un tema poder conseguir esos medicamentos.
Recuerda que todo es para tu salud y para tu bienestar y que nadie más que tú sabe si te duele algo, si te sientes mal, si algo está diferente en tu cuerpo. Así que siéntete con la confianza de decírselo a tu médico para que él aprenda a identificar si realmente es de la enfermedad o es del medicamento que estás tomando. En este camino que yo recorrí de distintos medicamentos, yo buscaba siempre como qué estaba pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, qué medicamentos había en Estados Unidos para mi enfermedad y qué estaban haciendo las personas allá para controlar los episodios que tenían. Yo siempre trataba de informarme mucho para tomar mejores decisiones y también veía el efecto que tenían los medicamentos a largo plazo y pues en Estados Unidos las normas son muy distintas de aquí en México. En Estados Unidos sí te dicen, este medicamento te puede causar esto y esto y esto y esto y esto y estos efectos secundarios. O sea, tienes que dar toda la información para evitar demandas. Entonces, yo comparaba esos medicamentos con lo que había aquí en México y también en ese momento pues yo tenía la opción de poderme medicar en Estados Unidos, pero nunca decidí hacerlo porque los medicamentos de allá eran todavía más fuertes. Siempre decidí quedarme con mis médicos de aquí de México y tratar de llevar las medicinas que yo tomaba que fueran lo menos agresivas para mi cuerpo. Esto es todo por este episodio. Espero que les haya ayudado, que lo que les compartí aquí hoy les ayude mucho en cómo llevar su tratamiento con los medicamentos que están tomando, con su gastro, y que se animen también a probar cosas que sean para su bienestar en este proceso de sanar y de controlar la enfermedad. Gracias por haber estado en este subpodcast Viviendo con Cusi. Nos vemos en el próximo episodio.